una hija de empleada le dijo al millonario paralítico: «Arrodíllate y reza conmigo, y volverás a caminar». Cuando él aceptó, ocurrió un milagro que cambió todo para siempre. Una historia de fe y redención que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. La lluvia golpeaba el asfalto del Paseo de la Reforma como lágrimas del cielo mexicano aquella mañana de marzo. El tráfico caótico del lunes se intensificaba con las primeras gotas que transformaban la metrópoli en un caos de paraguas, bocinas y prisa. En el 30º piso del edificio Reforma, Javier Almeida observaba la ciudad a través de las ventanas blindadas de su oficina, ajeno al movimiento frenético abajo. A sus 42 años, él comandaba un imperio empresarial que abarcaba desde constructoras hasta cadenas de supermercados, heredado de su abuelo y multiplicado por su ambición desmedida. Javier era un hombre imponente, de 1,85 m de altura, con cabellos canosos en las sienes que conferían distinción a su rostro anguloso. Sus ojos marrones eran fríos como el mármol que revestía el vestíbulo de entrada de su edificio comercial. Siempre vestía trajes italianos impecables, zapatos de cuero inglés y llevaba un reloj Submariner que costaba más que un apartamento en la Condesa. Su postura erguida y el mentón siempre en alto demostraban la arrogancia de quien nunca necesitó pedir nada a nadie. Señor Almeida, su reunión con los inversores japoneses ha sido reprogramada para las 10, anunció Laura, su secretaria particular, una mujer de 50 años que trabajaba para él desde hacía una década y sabía exactamente cómo lidiar con su temperamento explosivo. ¿Qué incompetencia es esta? No les pago para que reprogramen mis compromisos. Javier golpeó el puño en la mesa de madera de caoba, haciendo que los portarretratos de cristal temblaran. Llama a ellos ahora y confirma la hora original. Si no pueden venir, que envíen a un representante. Laura suspiró discretamente. Conocía esa irritación matutina que se intensificaba cuando los negocios no seguían exactamente sus planes meticulosos. Señor, están atrapados en el aeropuerto debido a la tormenta. Su vuelo fue cancelado. Entonces que vengan en helicóptero. No voy a alterar mi agenda por causa de una llovizna. Javier tomó las llaves del Audi A8 azul oscuro, un juguete de 600,000 pesos que compró el mes anterior. Voy a almorzar en el restaurante Pujol. Cuando lleguen, que me esperen. El garaje del edificio comercial era un santuario de lujo donde Javier guardaba su colección de autos importados. Además del Audi, había un Ferrari 488 rojo, un Porsche 911 plateado y una Range Rover para los días en que se sentía más discreto. El olor a cuero legítimo y encerado automotriz flotaba en el aire acondicionado del ambiente subterráneo. Mientras el motor V8 del Audi ronroneaba suavemente, Javier ajustó el retrovisor y observó su reflejo. No había una arruga fuera de lugar ni un cabello desalineado. Se enorgullecía de mantener la apariencia impecable, gastando fortunas en tratamientos estéticos, entrenadores personales y nutricionistas. Para él, la imagen era todo. Representaba poder, éxito y superioridad sobre los mortales comunes. La lluvia se había intensificado cuando salió del estacionamiento subterráneo. Las calles de la Ciudad de México se transformaban en ríos caudalosos, y las alcantarillas tapadas no podían drenar el agua que se acumulaba en las avenidas. Javier encendió el sonido del coche, una banda sonora de jazz instrumental que combinaba con su personalidad sofisticada y fría. Sus manos enguantadas sostenían el volante con la precisión de quien había tomado clases de conducción en el autódromo Hermanos Rodríguez. Estos mexicanos no saben conducir bajo la lluvia, murmuró para sí mismo, adelantando a un Jetta por la derecha en una maniobra arriesgada.
Su filosofía de vida era simple, siempre tenía prioridad, ya sea en el tráfico, en los negocios o en las relaciones. Después de todo, quien tiene más dinero tiene más derechos. Así funcionaba su mundo. El teléfono del coche sonó, mostrando en el panel digital el nombre Laura, abogada. Javier atendió con impaciencia. «Habla, Laura. Espero que sea para decirme que cerramos la compra del terreno en Santa Fe». «Javier, tenemos un problema. El propietario está exigiendo 300.000 más del valor acordado. Aparentemente descubrió que planeas construir un centro comercial en el lugar. Que se vaya al infierno. Contrata a los mejores abogados y encuentra una forma de presionar a este miserable. Nadie chantajea a Javier Almeida». Su voz resonaba en la lujosa cabina del coche como el rugido de un depredador acorralado. Era exactamente esa mentalidad la que lo había convertido en uno de los empresarios más temidos y respetados de la Ciudad de México. Javier no conocía término medio. O estabas con él o estabas en su contra. Y quien estaba en su contra invariablemente se arrepentía. Mantenía una red de contactos que incluía políticos influyentes, jueces poderosos y empresarios inescrupulosos. Todos sabían que cruzar el camino de Javier Almeida era una receta para el desastre profesional. Mientras aceleraba por el paseo de la Reforma, observando a los peatones corriendo desesperadamente para refugiarse de la lluvia torrencial, Javier sentía una satisfacción perversa. Estaba seco, abrigado y cómodo dentro de su burbuja de lujo, mientras afuera las personas comunes enfrentaban las inclemencias de la vida. Era exactamente así como debía ser. Él en la cima de la pirámide social y los demás luchando por las migajas. En ese momento, hablando por teléfono y conduciendo a alta velocidad por la pista mojada, Javier Almeida no imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. El árbol centenario plantado décadas atrás por jardineros de la alcaldía esperaba pacientemente en su trayectoria, como si el destino estuviera preparando el escenario para una lección de humildad que jamás olvidaría. El destino, sin embargo, tiene una forma peculiar de enseñar humildad a aquellos que se creen intocables. El impacto fue devastador. El Audi azul oscuro colisionó contra el árbol centenario con una fuerza que resonó por el paseo de la Reforma como un trueno ensordecedor. El parabrisas se estrelló en miles de fragmentos brillantes, el capó se retorció como papel arrugado y el rugido orgulloso del motor V8 fue sustituido por el sonido agudo de los neumáticos, derrapando en el asfalto mojado. Javier Almeida, el empresario que hace pocos segundos se consideraba el dueño del mundo, ahora estaba inconsciente, con sangre escurriendo por la frente y el cuerpo inmóvil atrapado entre los hierros retorcidos que un día fueron su orgullo. La lluvia continuaba implacable, lavando la sangre que comenzaba a acumularse en el asfalto alrededor de los destrozos. Los primeros curiosos se acercaron cautelosamente, susurrando entre sí, mientras intentaban identificar al conductor a través de los vidrios empañados. Un motociclista se detuvo en la acera e inmediatamente llamó al SAPTEL gritando por teléfono. «Accidente grave en Paseo de la Reforma, altura del número 1500. Hay un tipo atrapado dentro de un Audi totalmente destruido». El Hospital Ángeles, referencia en atención médica de emergencia para la élite de la Ciudad de México, recibió la llamada a las 11:47. El equipo de rescate ya estaba en camino cuando llegaron las primeras informaciones. Paciente masculino, aproximadamente 40 años. Accidente automovilístico de alta gravedad, posible lesión en la columna vertebral. El doctor Eduardo Méndez, neurocirujano renombrado y jefe de la emergencia, canceló inmediatamente sus compromisos de la mañana. 45 minutos después, Javier ingresó al hospital aún inconsciente. Su cartera Hermès, milagrosamente preservada, reveló su identidad, haciendo que el equipo médico
redoblara los cuidados. No era solo otro accidente de tránsito. Era Javier Almeida, el magnate cuyas empresas empleaban a miles de personas y cuyas donaciones mantenían buena parte de los equipos del propio hospital. Doctor Méndez, los exámenes preliminares indican fractura en la vértebra L2 y posible lesión en la médula espinal, informó la enfermera jefe Luciana, una mujer experimentada que ya había presenciado casos similares. Él está respondiendo a los estímulos de los miembros superiores, pero no hay respuesta en los miembros inferiores. El doctor Méndez examinó las tomografías con la seriedad de quien carga décadas de experiencia médica. A sus 55 años había operado presidentes, celebridades y otros empresarios poderosos, pero cada caso era único en su complejidad. Preparar la sala de cirugía. Vamos a operar en las próximas 2 horas y convoquen a todo el equipo. Este hombre no puede quedar paralítico. Mientras tanto, en el 30º piso del edificio Reforma, Sandra recibió la llamada que cambiaría su rutina para siempre. La voz temblorosa del policía al otro lado de la línea resonaba a través del teléfono. Señorita, el señor Javier Almeida sufrió un accidente automovilístico grave. Está internado en el Hospital Ángeles en estado crítico. La secretaria que trabajaba desde hacía una década para Javier sintió el hielo correr por sus venas. A pesar del difícil temperamento de su jefe, ella le tenía un cariño genuino, como si fuera un hijo rebelde que necesitaba constantemente cuidados especiales. Dios mío, estaba bien cuando salió de aquí hace 1 hora, murmuró, ya tomando su bolso y cancelando todos los compromisos del día. La noticia se esparció como fuego en paja seca por los círculos empresariales de la Ciudad de México. Los teléfonos de las oficinas sonaban incesantemente. Las acciones de las empresas del Grupo Almeida se desplomaban en la bolsa de valores y reuniones fueron canceladas en cascada. Javier había construido un imperio tan centralizado en su persona que su ausencia repentina causaba olas de pánico en todo el mercado financiero. En la sala de cirugía del Hospital Ángeles, el doctor Méndez trabajaba con precisión quirúrgica mientras su equipo lo asistía en la delicada operación. La vértebra L2 estaba severamente fracturada y fragmentos óseos presionaban peligrosamente la médula espinal. Cada movimiento del bisturí era calculado con milímetros de precisión. Un error podría condenar a Javier a una silla de ruedas por el resto de su vida. «Doctor, la presión arterial está subiendo», alertó el anestesista, doctor Carlos, monitoreando los signos vitales que parpadeaban en los equipos ultramodernos alrededor de la mesa de operaciones. Aumenten la dosificación del relajante muscular y manténganme informado sobre cualquier alteración, respondió el doctor Méndez, sin desviar los ojos de la columna vertebral expuesta ante él. Este hombre tiene una constitución física privilegiada. Eso puede ayudar en la recuperación, pero el daño es extenso. 5 horas después, la cirugía estaba concluida. El doctor Méndez se quitó los guantes quirúrgicos con gestos cansados y se dirigió a la sala de espera, donde Sandra aguardaba ansiosamente junto a Laura, la abogada de Javier, y otros ejecutivos de las empresas del grupo. El silencio en el ambiente era sepulcral, roto solo por el sonido de las máquinas de café y los susurros preocupados de los presentes. La cirugía fue técnicamente exitosa, anunció el doctor Méndez, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Logramos estabilizar la fractura y reducir la presión sobre la médula espinal. Sin embargo, existe una probabilidad significativa de que el señor Almeida haya perdido permanentemente los movimientos de las piernas. Sandra llevó la mano a la boca para contener un grito de horror. Laura cerró los ojos
y suspiró profundamente. Los ejecutivos se miraron entre sí con expresiones que mezclaban preocupación genuina con cálculos estratégicos sobre el futuro de las empresas. ¿Cuánto tiempo hasta saber si volverá a caminar?, preguntó Laura, siempre práctica en sus enfoques. En las próximas semanas sabremos más. Mucho dependerá de la respuesta de él a los tratamientos de fisioterapia y rehabilitación. Pero es importante que todos se preparen para la posibilidad de que esta sea una condición permanente, explicó el médico, acostumbrado a entregar noticias devastadoras con delicadeza profesional. Cuando Javier finalmente recuperó la conciencia, 3 días después, lo primero que notó fue el silencio. No había el ruido constante del tráfico, ni las voces de los subordinados, ni el toque incesante del teléfono, solo el pitido monótono de los equipos médicos y el eco apagado de conversaciones distantes en el pasillo del hospital. Intentó mover los pies y sintió el pánico crecer en su pecho cuando se dio cuenta de que no podía sentirlos. Sus manos tantearon desesperadamente la extensión de sus piernas bajo la sábana hospitalaria, confirmando sus peores temores. «¡Enfermera! ¡Enfermera!», gritó con una voz ronca que no reconocía como suya. La enfermera que entró en la habitación era una mujer joven, de aproximadamente 25 años, con cabello castaño recogido en un moño impecable y ojos amables que contrastaban con la eficiencia profesional de sus movimientos. «Señor Almeida, usted está despierto. ¿Cómo se siente?» «No puedo mover las piernas». «¿Qué me hicieron?», bramó Javier, su voz resonando. «Por la suite hospitalaria lujosa, que más parecía un cuarto de hotel 5 estrellas. «Voy a llamar al doctor Eduardo Méndez inmediatamente», respondió ella con calma, acostumbrada a lidiar con pacientes en estado de shock postoperatorio. En ese momento, mirando al techo blanco del hospital y sintiendo por primera vez en su vida la impotencia absoluta, Javier Almeida comenzó a comprender que todo el dinero del mundo no podría comprar de vuelta lo que había perdido esa mañana lluviosa de marzo. 2 semanas habían pasado desde el accidente, y Javier Almeida enfrentaba la realidad más cruel de su existencia. Estaba confinado a una silla de ruedas de última generación importada de Alemania, que costaba más que un coche popular, pero que no lograba devolverle la dignidad que sentía haber perdido. La suite presidencial del Hospital Ángeles se había convertido en su prisión dorada, decorada con flores carísimas que llegaban diariamente de empresarios amigos y políticos que mantenían alianzas estratégicas con su imperio empresarial. El doctor Eduardo Méndez entró en la habitación con una carpeta en las manos y la expresión seria de quien ha pasado décadas tratando casos complejos. «Javier, necesitamos hablar sobre el próximo paso de tu tratamiento. Ha llegado el momento de comenzar la fisioterapia intensiva». «¿Fisioterapia para qué? ¿Para enseñarme a aceptar que voy a pasar el resto de mi vida en una silla de ruedas?». Javier giró el rostro hacia la ventana, observando el movimiento de la ciudad abajo. Los coches circulaban libremente por el paseo de la Reforma. Las personas caminaban apresuradas por las aceras, y él estaba allí, inmóvil como una estatua de mármol caída de su pedestal. «La medicina ha evolucionado mucho. Tenemos equipos de última generación, técnicas innovadoras y un equipo excepcional de fisioterapeutas especializados en lesiones medulares», explicó el doctor Méndez, intentando inyectar esperanza en su voz. «Hay una nueva fisioterapeuta que comenzó a trabajar con nosotros hace 3 meses. Tiene resultados excepcionales con pacientes que presentan tu tipo de lesión». «No me interesa. Contrata a los mejores especialistas del mundo. Trae médicos de Houston, de Zúrich, de Japón. Pagaré cualquier cantidad.
declaró Javier con la arrogancia de quien aún creía que el dinero resolvía todos los problemas de la existencia humana. El doctor Méndez suspiró discretamente. Conocía a ese tipo de paciente. Hombres poderosos que enfrentaban por primera vez en su vida una situación que el dinero no podía resolver. Javier, antes de pensar en especialistas internacionales, ¿qué tal conocer a nuestro equipo? Puedo garantizarte que quedarás impresionado con su competencia. Del lado externo de la puerta, Marina Silva ajustaba los equipos en su mochila terapéutica mientras revisaba mentalmente el caso del nuevo paciente. A sus 28 años, era una de las fisioterapeutas más respetadas del hospital, especializada en rehabilitación neurológica y reconocida por su enfoque innovador, que combinaba técnicas convencionales con métodos alternativos discretos que había aprendido en su infancia. Marina medía 1,65 m, tenía el cabello negro ondulado que siempre mantenía recogido en una coleta práctica durante el trabajo, y ojos marrones profundos que reflejaban una determinación heredada de generaciones de mujeres guerreras. Su piel morena revelaba sus orígenes de la periferia, y sus manos, siempre perfumadas con un aceite esencial de copaíba que preparaba en casa, llevaban una sensibilidad especial que los pacientes percibían desde el primer toque. Creció en Iztapalapa, donde su madre trabajaba como empleada doméstica para sostener el sueño de su hija de cursar una universidad. Marina había conseguido una beca integral de estudios en la Universidad Autónoma de México, graduándose en fisioterapia con honores y especializándose en rehabilitación neurológica en el Hospital de la Raza. Su diferencial estaba en el enfoque holístico que había desarrollado a lo largo de los años, combinando ciencia moderna con los conocimientos ancestrales que su abuela Benedicta le había enseñado durante las vacaciones escolares en el interior de Michoacán. Doctora Marina, el paciente de la habitación 1507 está esperando. Es el empresario Javier Almeida, informó la enfermera Carla, una mujer experimentada que conocía la difícil reputación del nuevo paciente. Ya leí el expediente de él, lesión en L2, cirugía exitosa, pero con pronóstico reservado para la recuperación total de la movilidad, respondió Marina, verificando una vez más sus equipos. ¿Cómo está reaccionando al tratamiento psicológico? Mal. Se negó a hablar con la psicóloga, gritó al nutricionista y ayer tiró el almuerzo al suelo porque no le gustó la comida del hospital, relató Carla, moviendo la cabeza con desaprobación. Él tiene un temperamento complicado. Marina sonrió discretamente. Había tratado a decenas de pacientes difíciles a lo largo de su carrera, desde ejecutivos arrogantes hasta atletas profesionales frustrados. Su estrategia era siempre la misma: paciencia, profesionalismo y una dosis controlada de firmeza cuando era necesario. Todos reaccionan de forma diferente al trauma. Voy a hablar con él. Cuando ella entró en la habitación, el primer impacto fue visual. La suite parecía más una oficina ejecutiva que un ambiente hospitalario. Había un portátil abierto sobre la mesa de noche, pilas de documentos esparcidos por la cama y 3 celulares sonando simultáneamente. Javier estaba inclinado sobre papeles, intentando mantener el control de sus negocios, incluso en su condición actual. Buenos días, señor Almeida. Soy Marina Silva, fisioterapeuta responsable de su rehabilitación, se presentó ella, manteniendo el tono profesional pero cálido que había aprendido a utilizar con pacientes resistentes. Javier levantó los ojos de los documentos y lo primero que notó fue el aroma sutil de copaíba que emanaba de sus manos. Era un olor que despertaba en él un recuerdo lejano e inexplicable, como si hubiera sentido esa fragancia en algún lugar distante de su infancia. Fisioterapeuta.
Le dije al doctor Méndez que quiero especialistas internacionales, no empleados locales. El desprecio en su voz era palpable, pero Marina ya había enfrentado situaciones similares. Comprendo su preocupación, señor Almeida. He trabajado en centros de rehabilitación en Inglaterra y en Estados Unidos antes de regresar a México. Puedo garantizar que nuestra metodología aquí es tan avanzada como en cualquier parte del mundo. ¿Inglaterra? ¿Estados Unidos? Javier la observó con mayor atención, intentando procesar la información. Esperaba encontrar a una fisioterapeuta común del sistema de salud, no a alguien con credenciales internacionales. ¿Qué centros? Instituto Nacional de Rehabilitación Neurológica de London y el Centro de Lesiones Medulares de la Universidad de Miami, respondió ella naturalmente, comenzando a organizar sus equipos. Ahora, si me permite, me gustaría hacer una evaluación inicial de su movilidad y sensibilidad. Durante los 45 minutos siguientes, Marina condujo una evaluación meticulosa, probando reflejos, sensibilidad y respuesta muscular con la precisión de una especialista experimentada. Sus manos trabajaban con una delicadeza que contrastaba con la firmeza profesional, y Javier notó que ella no lo trataba con la reverencia a la que estaba acostumbrado, ni con la pena que tanto odiaba en los últimos días. Sus músculos presentan buena respuesta en los miembros superiores y hay indicios de que la lesión puede no haber sido completa, explicó ella, haciendo anotaciones en su portapapeles. Vamos a comenzar con ejercicios de fortalecimiento del core y estimulación eléctrica funcional. Es importante mantener una rutina disciplinada. ¿Estimulación eléctrica? ¿Eso funciona?, preguntó Javier, mostrando un interés genuino por primera vez desde el accidente. En muchos casos sí, especialmente cuando se combina con otras técnicas, respondió Marina, guardando sus equipos. Necesito que usted entienda que la rehabilitación es un proceso largo y exige dedicación total. No hay milagros instantáneos, solo trabajo duro y perseverancia. Cuando ella se preparaba para salir, Javier la llamó. Marina, dijiste otras técnicas. ¿Qué otras técnicas? Ella dudó por un momento, sabiendo que su respuesta podría determinar el éxito o fracaso del tratamiento. Técnicas complementarias que algunos colegas consideran no convencionales, pero que han mostrado resultados interesantes cuando se aplican correctamente. Esa noche, solo en su suite hospitalaria, Javier se quedó pensando en el aroma de Copaiba y en la confianza tranquila de esa fisioterapeuta. Por primera vez desde el accidente, había sentido algo más que desesperación, una pequeña chispa de esperanza. 3 semanas pasaron desde el primer encuentro entre Marina y Javier, y las sesiones de fisioterapia se habían convertido en verdaderos campos de batalla psicológicos. La suite 1507 del Hospital Ángeles presenciaba diariamente embates entre la determinación profesional de Marina y la resistencia obstinada de un hombre que se negaba a aceptar sus limitaciones. «No voy a hacer esos ejercicios ridículos», gritó Javier, empujando violentamente el equipo de estimulación eléctrica que Marina había preparado cuidadosamente. «Eso es una pérdida de tiempo. Quiero que contraten al doctor Hans Mueller de Múnich. Él es el mejor neurocirujano del mundo». Marina mantuvo la calma, como lo había hecho todos los días durante 3 semanas. Recolectó los equipos esparcidos en el suelo, con la paciencia de quien comprende que su ira no estaba dirigida a ella, sino al cruel destino que lo había puesto en esa situación. «Señor Almeida, el doctor Mueller no puede rehacer su cirugía. Lo que se hizo, se hizo. Ahora necesitamos trabajar con la realidad actual».
¿Realidad? Mi realidad es que comando un imperio de 2.000 millones de pesos. Mi realidad es que tengo contactos en todo el mundo. Mi realidad es que no acepto quedarme discapacitado el resto de mi vida. Javier golpeó los puños en los brazos de la silla de ruedas, haciendo un ruido que resonó por la lujosa habitación. Marina se acercó a la ventana y observó el movimiento de la ciudad abajo. Era una tarde de abril en la Ciudad de México, con ese cielo gris típico del otoño que parecía reflejar el humor sombrío de su paciente más difícil. ¿Sabes lo que veo cuando miro hacia abajo? Millones de personas enfrentando sus propias batallas, cada una luchando contra sus propias limitaciones, sus propios miedos, sus propios dolores. Sálvame de la filosofía barata. Esas personas allá abajo no tienen nada que perder. Tengo responsabilidades, compromisos, personas que dependen de mí, replicó Javier, siguiendo la mirada de ella por la ventana. ¿Y usted cree que cumplirá con esas responsabilidades si se niega a hacer fisioterapia? ¿Cree que ayudará a las personas que dependen de usted si se queda aquí lamentándose? Marina se volvió para mirarlo directamente. Era la primera vez que lo confrontaba con tanta firmeza. El silencio que siguió fue denso como la neblina que a veces cubría la ciudad por la mañana. Javier la observó con atención, notando la determinación en sus ojos marrones y la postura erguida que demostraba una fuerza interior que él no lograba comprender del todo. Había algo en esa mujer que lo intrigaba. Una mezcla de competencia profesional y serenidad personal que contrastaba con todas las personas de su círculo social. ¿De dónde vienes, Marina? ¿Cuál es tu historia?, preguntó de repente, abandonando el tono agresivo por primera vez. Desde que se conocieron, Marina dudó. Sabía que revelar su origen humilde podría cambiar completamente la dinámica del tratamiento. Javier era conocido por su arrogancia clasista, y descubrir que ella venía de la periferia podría hacer que desvalorizara completamente su competencia profesional. ¿Es relevante para su tratamiento, señor Almeida? Quizás. Hablas como alguien que conoce dificultades reales, no como esos médicos que solo conocen problemas de ricos, respondió él, mostrando una perspicacia que Marina no esperaba. Crecí en Iztapalapa. Mi madre trabaja como empleada doméstica desde que tengo memoria. Conseguí una beca en la universidad y me especialicé en el extranjero con mucho sacrificio y determinación, contó, omitiendo intencionadamente el hecho de que su madre trabajaba para familias ricas de la región del Paseo de la Reforma. Javier absorbió la información en silencio. Iztapalapa era una de las regiones más necesitadas de la Ciudad de México, y él sabía que salir de allí para convertirse en una fisioterapeuta especializada en un hospital de élite representaba una jornada épica de superación. ¿Y por qué volviste a México? Podrías haber quedado en Estados Unidos o en Inglaterra ganando mucho más dinero. Porque aquí están las personas que más necesitan ayuda. En el vincho extranjero atendía a ejecutivos, atletas profesionales, personas que tenían acceso a los mejores tratamientos del mundo. Aquí puedo hacer la diferencia en la vida de personas que realmente no tienen otras opciones, respondió Marina, organizando nuevamente sus equipos. Entonces viniste aquí para salvar a los pobrecitos. ¡Qué noble de tu parte! El sarcasmo volvió a la voz de Javier, pero esta vez vine aquí para hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Y eso incluye tratar a pacientes tercos y arrogantes que creen que el mundo gira a su alrededor, replicó ella con una sonrisa irónica que desarmó completamente la agresividad de él. Durante los días siguientes, algo sutil comenzó a cambiar en la dinámica entre ellos. Javier continuaba resistiéndose a los ejercicios, pero empezó a hacer preguntas sobre las técnicas utilizadas, demostrando una curiosidad genuina por el proceso de rehabilitación.
Laura, por su parte, comenzó a notar que detrás de la arrogancia había un hombre profundamente asustado que estaba enfrentando por primera vez en su vida una situación sobre la cual no tenía control total. Laura, mencionaste técnicas no convencionales en nuestro primer encuentro. ¿Qué exactamente quisiste decir con eso?, preguntó él durante una sesión particularmente productiva, donde había logrado mover ligeramente los músculos del muslo derecho. Laura detuvo lo que estaba haciendo y lo observó atentamente. Era una pregunta que había esperado durante semanas, pero sabía que su respuesta podría destruir toda la confianza que habían construido. Son técnicas complementarias que aprendí de mi abuela en el interior de Michoacán. Ella era, ¿cómo puedo decirlo?, una curandera respetada en la región. ¿Curandera? ¿Estás hablando de santería, rezos, esas cosas? La incredulidad en la voz de Javier era evidente. Estoy hablando de conocimientos ancestrales sobre el cuerpo humano que han sido transmitidos de generación en generación. Técnicas de masaje, uso de plantas medicinales, imposición de manos, métodos que la medicina moderna está comenzando a estudiar y validar científicamente, explicó ella, preparándose para el rechazo que generalmente seguía a este tipo de revelaciones. Javier permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la información. Su formación racional y materialista entraba en conflicto con una curiosidad creciente sobre esa mujer que lograba despertar sensaciones en su cuerpo que los médicos decían ser imposibles. ¿Y crees en esas cosas? Creo en lo que funciona. Y si algo puede ayudar en tu recuperación, independientemente de ser científico o tradicional, no veo motivo para despreciarlo, respondió Laura, aplicando el aceite de copaiba en sus manos antes de iniciar el masaje terapéutico diario. El aroma familiar envolvió a Javier nuevamente, y esta vez la memoria que intentaba recuperar se volvió más nítida. Era un recuerdo de su infancia, antes de la fortuna de la familia, cuando visitaba la hacienda de su abuelo en el interior de Michoacán. Había una anciana que cuidaba de las heridas de los trabajadores rurales, y sus manos tenían el mismo olor a copaiba que sentía ahora. Mi abuela usaba aceite de copaiba, murmuró él, más para sí mismo que para ella. Laura interrumpió el masaje y lo observó con sorpresa. ¿Tu abuelo tenía una hacienda? Sí, en Pátzcuaro. Pasaba las vacaciones allí cuando era niño, antes de que la familia se hiciera realmente rica, dijo Javier como si estuviera descubriendo un recuerdo perdido. Había una señora, doña Benita, que cuidaba de todos con hierbas y oraciones. Mi abuelo decía que ella tenía el don de curar. El corazón de Laura se disparó. Benita era el nombre de su abuela, que había vivido durante décadas en Pátzcuaro antes de mudarse a la Ciudad de México. ¿Sería una coincidencia extraordinaria o el destino estaba jugando una broma cósmica a ambos? ¿Doña Benita Silva?, preguntó ella, apenas pudiendo controlar la emoción en su voz. Javier la miró fijamente, tratando de entender la conexión. Sí, ¿cómo sabes eso? Ella era mi abuela. El silencio que siguió a la revelación fue tan profundo que los únicos sonidos audibles eran el bip constante de los monitores médicos y el ruido distante del tráfico en la Ciudad de México, allá abajo. Javier miraba a Laura con una expresión que mezclaba incredulidad, confusión y algo que no podía identificar completamente. Tal vez era el reconocimiento de que el destino había tejido una trama más compleja de lo que su mente racional podía comprender. «Tu abuela era doña Benita», repitió él, como si necesitara escuchar las palabras nuevamente para creerlo. «¿La curandera que sanaba a los trabajadores de la hacienda de mi abuelo?» Laura asintió, sintiendo el corazón acelerar, mientras los recuerdos de la infancia se mezclaban con la realidad presente.
Ella me contaba historias sobre la hacienda donde trabajó en su juventud, sobre una familia poderosa que había perdido sus humildes orígenes. Decía que un día volvería para cuidar del niño perdido de la familia. ¿Niño perdido? Javier frunció el ceño, tratando de recuperar fragmentos de conversaciones antiguas que su mente había archivado durante décadas. Ella me llamaba así cuando me lastimaba jugando en la hacienda. Decía que estaba perdido entre dos vidas, la simple que conocía allí y la complicada que me esperaba en la ciudad. La atmósfera en la habitación se transformó completamente. Lo que antes era solo una relación médico-paciente, ahora cargaba el peso de una historia familiar entrelazada por décadas de coincidencias que parecían pequeños milagros. Laura continuó aplicando el aceite de copaiba en sus manos, pero ahora cada movimiento tenía un significado diferente. Era como si estuviera cumpliendo una promesa hecha por su abuela décadas atrás. Mi abuela murió hace 5 años, contó Laura, su voz cargada de nostalgia. En los últimos meses de vida, ella deliraba sobre un niño que necesitaba ser curado, un hombre poderoso que había olvidado sus raíces. Decía que yo sería elegida para ayudarlo a encontrar el camino de regreso. Javier cerró los ojos, permitiendo que las manos de Laura trabajaran en los músculos tensos de sus piernas. El aroma de copaiba lo transportaba a cálidas tardes en la hacienda, cuando corría descalzo por los campos y se sentía libre de todas las expectativas que pesaban sobre sus hombros en el futuro. Me encantaba ese lugar. Era el único lugar donde me sentía yo mismo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dejaron de ir a la hacienda?, preguntó Laura, aplicando una presión delicada pero firme en los puntos de tensión que había identificado. Mi padre vendió todo cuando tenía 12 años. Dijo que era una inversión improductiva, que teníamos negocios más lucrativos en la ciudad. Nunca volví al interior, dijo Javier. Abrió los ojos y encontró la mirada compasiva de Marina. Creo que fue cuando empecé a convertirme en esto que soy hoy. ¿Y qué eres hoy, señor Almeida?, preguntó ella suavemente, continuando el masaje terapéutico que ahora parecía tener una dimensión espiritual que ninguno de los dos podía ignorar. Un hombre que olvidó quién era antes de tener dinero, un hombre que se volvió tan obsesionado con el poder que perdió la capacidad de sentir gratitud, respondió él con una honestidad que lo sorprendió. Mi abuela Benita trató de enseñarme sobre la humildad, sobre respetar a las personas independientemente de su posición social. Ignoré todo eso. Marina detuvo el masaje por un momento y puso las manos sobre los hombros de él, un gesto que trascendía el protocolo médico. Ella siempre decía que nunca es tarde para que un corazón se reconecte con su verdadera esencia, que las mayores curas ocurren cuando la persona aprende a orar no por privilegios, sino por sabiduría. ¿Orar? Javier rió amargamente. Hace más de 20 años que no rezo. Después de construir mi imperio, empecé a creer que el único Dios digno de adoración era el dinero. Mi abuela decía que la oración no es sobre pedir cosas a Dios, es sobre conectarse con algo más grande que nuestro ego, algo que nos recuerda que somos parte de una red más grande de relaciones y responsabilidades, explicó Marina, reanudando el masaje con movimientos que parecían llevar siglos de sabiduría ancestral. Durante las siguientes 2 semanas, las sesiones de fisioterapia se convirtieron en momentos de revelación mutua. Javier comenzó a contar historias de su infancia en la finca, de las lecciones que había aprendido de los trabajadores rurales, de las tardes que había pasado observando a su abuela Benita preparar remedios caseros y escuchar las confesiones de los afligidos que buscaban su ayuda. Marina, por su parte, compartió recuerdos de su propia juventud en Iztapalapa,
donde su abuela se había mudado después de dejar el interior. Contó sobre las noches en que doña Benita le enseñaba a preparar aceites medicinales, la importancia de combinar el conocimiento científico con la intuición espiritual y sobre las profecías que la anciana hacía sobre el futuro de su nieta. Ella decía que yo sería un puente, reveló Marina durante una sesión particularmente emotiva. Un puente entre dos mundos, el científico y el espiritual, el rico y el pobre, el orgulloso y el humilde. ¿Y crees que eso es lo que está sucediendo ahora?, preguntó Javier, observando las manos hábiles de ella trabajando en sus músculos atrofiados. No sé si creo, pero sé que desde que comenzamos estas sesiones has mostrado pequeñas mejoras que los médicos no pueden explicar completamente, respondió ella, aplicando una técnica de acupresión que había aprendido de su abuela. Era verdad. Javier había recuperado parcialmente la sensibilidad en la parte superior de los muslos. Podía mover los dedos de los pies con esfuerzo concentrado y sentía hormigueos esporádicos que indicaban actividad neural donde antes solo había dormencia completa. El doctor Méndez estaba intrigado con la evolución del caso, especialmente considerando que los exámenes no mostraban cambios significativos en la estructura de la médula espinal. «Marina», dijo Javier una tarde de mayo cuando la lluvia volvió a golpear las ventanas del hospital, ¿crees que tu abuela sabía que esto iba a pasar? ¿El accidente, nuestro encuentro, todo esto? Marina detuvo sus movimientos y lo observó con una expresión pensativa. Mi abuela solía decir que Dios escribe recto con líneas torcidas, que a veces lo que parece una tragedia es solo el inicio de una transformación necesaria. ¿Transformación? Javier repitió la palabra como si fuera un concepto extranjero. Transformación de prioridades, de valores, de propósito, explicó ella, limpiando las manos con una toalla perfumada con lavanda. Quizás no solo perdiste el movimiento de las piernas en ese accidente, quizás también perdiste las cadenas que te ataban a una versión de ti mismo que no te hacía feliz. Esa noche, solo en su suite hospitalaria, Javier se quedó mirando al techo durante horas, procesando todo lo que había descubierto en las últimas semanas. Por primera vez en décadas intentó orar, no por milagros o privilegios, sino por comprensión. Y cuando finalmente se durmió, soñó con campos verdes, olor a tierra mojada y las manos cálidas de una sanadora que lo llamaba niño perdido, mientras prometía que él encontraría el camino de regreso a casa. El mes de mayo trajo un cambio inesperado en la rutina del Hospital Ángeles. Marina había solicitado un día libre el 13 de mayo, fecha de la tradicional fiesta de San Benito en la comunidad de Iztapalapa, donde había crecido. Era una celebración que ocurría desde hacía más de 30 años en la pequeña capilla construida por los propios habitantes y representaba mucho más que una festividad religiosa. Era un momento de unión, fe y resistencia, de una comunidad que enfrentaba diariamente las adversidades de la periferia de la Ciudad de México. Javier llegó al hospital esa mañana esperando encontrar a Marina para su sesión de fisioterapia de las 9. Había dormido mal la noche anterior, atormentado por dolores fantasmas y por la dependencia emocional que estaba desarrollando hacia las sesiones terapéuticas que se habían convertido en el punto culminante de sus días. Cuando la enfermera Carla informó que Marina no estaría presente, sintió una irritación desproporcionada que lo sorprendió. ¿Cómo que no está? ¿A dónde fue?, cuestionó Javier con la agresividad que pensaba haber dejado atrás en las últimas semanas. La doctora Marina solicitó un día libre para participar en una fiesta religiosa en su comunidad, explicó Carla pacientemente, acostumbrada a los altibajos emocionales de los pacientes en rehabilitación.
¿Fiesta religiosa? ¿Qué fiesta religiosa es más importante que sus pacientes? Javier golpeó el brazo de la silla de ruedas, haciendo un ruido que resonó por el pasillo del hospital. La enfermera suspiró discretamente. Conocía ese patrón de comportamiento, pacientes que desarrollaban dependencia afectiva de sus terapeutas y reaccionaban mal a cualquier ausencia. Es la fiesta de San Benito, una tradición muy importante en su comunidad. La doctora Marina trabajó horas extra la semana pasada para compensar la ausencia de hoy. Durante todo ese día, Mariana se sintió inquieta y abandonada. Intentó trabajar en sus negocios, hacer llamadas a las oficinas, revisar contratos, pero nada lograba llenar el vacío que sentía. Era como si Javier hubiera llevado consigo no solo sus habilidades terapéuticas, sino también una luz a la que no se daba cuenta de estar acostumbrada a recibir. Mientras tanto, en Iztapalapa, Mariana participaba en la celebración más importante de su vida comunitaria. La pequeña capilla de San Benito estaba decorada con flores amarillas y rojas, los colores tradicionales del santo negro que representaba esperanza y resistencia para la población afrodescendiente de la periferia. El aroma de palomitas dulces, tamales y ponche de frutas flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de los tambores y las canciones religiosas que resonaban por las calles del barrio. Mariana llevaba un vestido blanco sencillo, como mandaba la tradición, y cargaba una vela amarilla que había sido bendecida por la actual curandera de la comunidad, doña Esperanza, una señora de 80 años que había asumido el papel de sanadora local tras la muerte de su abuela. Durante la procesión, ella rezó intensamente por Javier, pidiendo a San Benito que iluminara su camino de sanación, no solo física, sino principalmente espiritual. «Mariana, hija mía, pareces preocupada», observó doña Esperanza, acercándose a ella tras la misa campal celebrada en el pequeño campo de fútbol de la comunidad. «Estoy tratando a un paciente muy complicado, doña Esperanza. Es un hombre rico, orgulloso, que sufrió un accidente y puede que no vuelva a caminar. Tiene conexiones con mi familia que solo descubrimos recientemente», contó Mariana, bajando la voz para no ser escuchada por los otros participantes de la fiesta. Doña Esperanza la observó con los ojos sabios de quien ha dedicado toda su vida a comprender los misterios del alma humana. «Tu abuela Benita me habló de este hombre antes de morir. Dijo que tú serías elegida para curarlo, pero que su sanación no sería solo del cuerpo». «¿Qué quiere decir?», preguntó Mariana sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Hombres como este no quedan lisiados solo en las piernas, hija. Quedan lisiados en el corazón, en el alma, en la capacidad de amar y ser amado. Tu misión no es solo hacerlo caminar de nuevo, es hacerlo recordar cómo ser humano», explicó doña Esperanza, colocando sus manos callosas sobre los hombros de Mariana. Esa tarde, mientras participaba en los juegos tradicionales de la fiesta y comía tamales hechos por las señoras de la comunidad, Mariana reflexionó sobre las palabras de doña Esperanza. Pensó en Javier solo en el hospital, probablemente furioso por su ausencia, incapaz de comprender que existían valores más importantes que la conveniencia personal. De vuelta al hospital, Javier pasó todo el día masticando su irritación. Llamó a Sandra, su secretaria, y descargó su frustración en una serie de órdenes contradictorias sobre negocios que podían esperar. Gritó a las enfermeras por cuestiones insignificantes y se negó a comer el almuerzo preparado especialmente para su dieta de recuperación. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando las luces de la ciudad comenzaban a encenderse y la Ciudad de México asumía su aspecto nocturno, Javier tuvo una revelación perturbadora. Por primera vez en su vida adulta, estaba sintiendo nostalgia por alguien.
No era solo la ausencia de la fisioterapeuta profesional lo que le incomodaba. Era la falta de la presencia humana de Mariana, de su serenidad, de su aroma de copaiba, de su forma única de combinar competencia médica con compasión genuina. «¿Qué demonios me está pasando?», murmuró para sí mismo, observando su reflejo en el espejo del baño adaptado de su suite. El hombre que lo miraba de vuelta ya no era el empresario arrogante e implacable que había dominado los círculos de poder en la Ciudad de México durante décadas. Era un hombre vulnerable, dependiente de cuidados, que estaba descubriendo emociones que había reprimido durante tanto tiempo que ni siquiera sabía cómo procesarlas. La dependencia física de la silla de ruedas le incomodaba, pero la dependencia emocional que estaba desarrollando por Mariana lo aterraba. Esa noche, solo en 1900, su cama de hospital, Javier intentó nuevamente rezar, como había hecho esporádicamente desde que descubrió la conexión entre Mariana y su infancia. Pero esta vez su oración fue diferente. En lugar de pedir por la sanación de sus piernas, pidió comprensión sobre lo que estaba sucediendo en su corazón. «Doña Benita», susurró en la oscuridad, sintiéndose ligeramente ridículo, pero incapaz de detenerse. «Si realmente estás en algún lugar escuchando esto, ayúdame a entender lo que tu nieta está haciendo conmigo. Ayúdame a entender por qué me siento tan perdido sin ella aquí». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido distante de las sirenas de ambulancia y el murmullo nocturno del hospital. Pero, por primera vez en meses, Javier se durmió en paz, como si una presencia invisible estuviera velando su sueño y prometiendo que, a la mañana siguiente, las respuestas comenzarían a revelarse. Al día siguiente, cuando Mariana llegó al hospital con el rostro aún radiante de la alegría de la fiesta comunitaria, encontró a Javier más calmado e introspectivo de lo normal. En lugar de quejas sobre su ausencia, él hizo una pregunta que la sorprendió. «¿Cómo fue tu fiesta, Mariana? Cuéntame sobre tu comunidad». Y así comenzó una nueva fase en su relación. Una fase en la que Javier comenzaría a descubrir que existían formas de riqueza que su dinero jamás podría comprar. Junio llegó con el frío característico del invierno en la Ciudad de México, y con él vino el primer pequeño milagro que cambiaría para siempre la dinámica entre Mariana y Javier. Era una mañana de martes, 15 de junio, día de San Antonio, y Mariana había llegado al hospital cargando consigo la energía especial que siempre la acompañaba después de sus oraciones matutinas en la pequeña capilla improvisada que mantenía en la habitación donde vivía con su madre. La sesión comenzó como todas las otras en los últimos 2 meses. Mariana organizando meticulosamente sus equipos, mientras Javier se quejaba de los dolores que se habían intensificado durante la madrugada. Pero había algo diferente en la atmósfera de ese día. Una expectativa inexplicable que flotaba en el aire como el aroma sutil de copaiba que Mariana aplicaba discretamente. «Hoy vamos a trabajar con una combinación de estimulación eléctrica y movilización pasiva», explicó Mariana, preparando los electrodos que serían colocados en los músculos del muslo derecho de Javier. «Necesito que te concentres completamente en los movimientos, incluso si no sientes nada al principio». Javier asintió, ya acostumbrado a la rutina que se había convertido en el ritmo de su nueva vida. Pero mientras Mariana posicionaba los equipos, él la observó susurrar algo casi imperceptible, palabras que no lograba distinguir completamente, pero que llevaban la cadencia rítmica de una oración. Sus labios se movían silenciosamente mientras sus manos trabajaban con precisión médica, creando una armonía entre ciencia y fe que nunca había presenciado. «Mariana, ¿estás rezando?», preguntó él, sin tono de reproche, solo curiosidad genuina. Ella dudó por un momento, sus manos deteniéndose sobre los electrodos,
Era la primera vez que un paciente percibía sus oraciones silenciosas durante el tratamiento. «Estoy pidiendo bendiciones para que el tratamiento sea eficaz», respondió honestamente, decidiendo que la transparencia era mejor que los subterfugios. «¿Qué tipo de oración?», insistió Javier, sorprendido por no sentir el escepticismo que normalmente acompañaba su reacción a manifestaciones religiosas. «Una oración que mi abuela me enseñó, para San Benito, pidiendo que él interceda por la cura completa del cuerpo, de la mente y del espíritu», explicó Mariana, retomando el posicionamiento de los equipos. «Mi abuela siempre decía que la medicina trata el cuerpo, pero es la fe la que cura a la persona entera». Javier cerró los ojos y permitió que ella continuara con su trabajo. Por primera vez, en lugar de resistirse a las palabras susurradas, intentó conectarse con ellas, incluso sin entender completamente su significado. Había algo reconfortante en la cadencia de las oraciones, una sensación de protección que no sentía desde la infancia en la granja de su abuelo. Mariana aplicó aceite de copaiba en sus manos y comenzó el masaje profundo en los músculos del muslo, combinando presión terapéutica con movimientos circulares que había aprendido de su abuela. Mientras trabajaba, susurraba la oración que doña Benita le había enseñado específicamente para casos de parálisis. «San Benito glorioso, que intercede por los afligidos, devuelve a este hijo la fuerza que mora dentro de él. Que sus músculos recuerden la vida, que sus huesos recuerden la danza, que su alma recuerde la gratitud». Fue durante esta oración que ocurrió. Javier sintió un hormigueo diferente en la pierna derecha, más intenso que los espasmos esporádicos que había experimentado en las semanas anteriores. Y entonces, sin aviso, sin esfuerzo consciente, su pie derecho se movió. No fue un temblor involuntario o un reflejo muscular, fue un movimiento deliberado, controlado, imposible según todos los pronósticos médicos. «¡Mariana!», exclamó él, con la voz cargada de emoción e incredulidad. «Mi pie se movió. Sentí y controlé el movimiento». Mariana interrumpió el masaje y miró su pie, que se movía ligeramente hacia arriba y hacia abajo, siguiendo la voluntad consciente de Javier. Su corazón disparó con una mezcla de alegría profesional y terror espiritual. Sabía que ese momento representaba mucho más que una mejora médica. Era la confirmación de que las oraciones de su abuela, los conocimientos ancestrales transmitidos por generaciones, tenían un poder real de cura. «Sigue moviendo», instruyó ella, tratando de mantener la calma profesional mientras internamente sentía una inmensa gratitud a los santos que había invocado. «Intenta mover los dedos ahora». Javier se concentró intensamente, y uno por uno, los dedos de su pie derecho comenzaron a responder a sus comandos mentales. Era un movimiento aún débil, tembloroso, pero era movimiento donde antes había solo parálisis total. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, lágrimas que no había derramado desde la infancia, cuando lloraba de dolor después de lastimarse jugando en la granja. «¿Cómo es esto posible?», preguntó él con la voz entrecortada por la emoción. «Los médicos dijeron que era irreversible». Mariana puso sus manos sobre las de él, sintiendo la necesidad de tocarlo de forma humana, no solo terapéutica. A veces la medicina no tiene todas las respuestas. A veces hay algo más grande, trabajando a través de nuestras manos, a través de nuestras intenciones, a través de nuestra fe. En ese momento, el doctor Eduardo Martínez entró en la habitación para su visita diaria de seguimiento y encontró una escena que lo dejó perplejo. Javier, moviendo conscientemente el pie derecho, mientras Mariana observaba con lágrimas en los ojos. El médico se acercó rápidamente.
probando los reflejos y el rango de movimiento con la curiosidad científica de quien ha dedicado toda su vida a comprender el funcionamiento del sistema nervioso. «Esto es extraordinario», murmuró el doctor Martínez, haciendo anotaciones detalladas en su cuaderno. Los exámenes de ayer no mostraban ninguna indicación de que esto fuera posible. «Javier, ¿sientes dolor? ¿Hormigueo? ¿Alguna sensación diferente?» «Siento todo. Presión, toque, temperatura. Es como si mi pierna estuviera despertando después de un sueño muy profundo», respondió Javier, aún probando los movimientos con la fascinación de un niño descubriendo un juguete nuevo. El doctor Martínez observó a Mariana con renovada curiosidad. «¿Qué técnicas estás utilizando? Esto va más allá de cualquier protocolo de fisioterapia que conozca». Mariana dudó, sabiendo que su respuesta podría comprometer su credibilidad profesional. Pero mirando a Javier, viendo la esperanza renacer en sus ojos por primera vez desde el accidente, decidió ser completamente honesta. «Estoy combinando fisioterapia convencional con métodos de curación holística que aprendí de mi abuela. Masaje con aceites esenciales, imposición de manos y oración». El silencio que siguió fue tenso. El doctor Martínez era un científico riguroso, entrenado para confiar solo en evidencias empíricas y métodos comprobados. Pero también era un médico experimentado que había sido testigo de casos inexplicables a lo largo de 3 décadas de carrera. «Bueno, sea cual sea tu metodología, los resultados hablan por sí mismos. Sigue exactamente lo que estás haciendo». En las semanas siguientes, la mejora de Javier se aceleró de una manera que desafiaba todas las expectativas médicas. La sensibilidad regresó gradualmente a la pierna derecha, luego a la izquierda. Los movimientos se volvieron más coordinados, más fuertes. Pero lo más impresionante era que la mejora física solo ocurría durante las sesiones con Mariana, y específicamente cuando ella combinaba la fisioterapia con sus oraciones silenciosas. «Mariana», dijo Javier una tarde de julio, cuando logró flexionar ambas rodillas por primera vez, «necesito aprender a hacer lo que tú haces. Necesito aprender a rezar de verdad». Era la primera vez en su vida adulta que Javier pedía humildemente aprender algo que no podía comprar con dinero. Y Mariana, viendo la sinceridad en sus ojos, supo que el verdadero milagro apenas comenzaba. No solo la cura del cuerpo, sino la transformación completa de un alma que había olvidado cómo ser agradecida. El 19 de julio trajo consigo una decisión que sacudiría las estructuras emocionales que Javier y Mariana habían construido cuidadosamente a lo largo de los meses anteriores. Era una mañana de lunes cuando Javier tomó una resolución que él mismo sabía que era cruel e injusta, pero que consideraba necesaria para probar algo que se había convertido en una obsesión: descubrir si Mariana continuaría tratándolo por profesionalismo médico o si abandonaría todo por lealtad familiar. La decisión surgió durante una conversación telefónica tensa con sus abogados sobre reducciones de costos en las empresas del grupo. Javier, aún atrapado en una silla de ruedas, pero con movimientos significativos, regresando a sus piernas, observaba por la ventana del hospital el movimiento matutino de la Ciudad de México cuando una idea perversa cruzó su mente como un rayo sombrío. «Sandra, quiero que prepares una carta de despido», dijo al teléfono con la voz fría y calculadora que no usaba desde hacía semanas. «¿Despido de quién, señor Almeida?», preguntó Sandra, extrañada por el tono repentinamente autoritario del patrón. «De la empleada que trabaja en mi departamento. ¿Cómo se llama?». Javier hizo una pausa calculada, fingiendo no recordar el nombre de la madre de Mariana. «¿La señora Concepción?».
Pero ella ha trabajado para usted durante 20 años. Nunca ha dado problemas. Es una empleada ejemplar. Sandra parecía genuinamente sorprendida por la orden. No me interesa cuánto tiempo ha trabajado. Quiero que sea despedida hoy mismo. Prepara los documentos de rescisión con el mínimo exigido por ley. Nada más, ordenó Javier, odiándose a sí mismo mientras pronunciaba cada palabra. Sandra dudó al otro lado de la línea. Conocía a doña Concepción desde hacía años. Una mujer digna, trabajadora, que llegaba religiosamente a las 5 de la mañana para preparar el café del señor Almeida y mantenía el departamento impecable como si fuera su propia casa. ¿Puedo preguntar cuál es el motivo del despido? No, solo ejecuta mi orden. Javier colgó el teléfono con las manos temblorosas, sabiendo que había cruzado una línea moral de la que tal vez no podría volver atrás. 3 horas después, cuando Mariana llegó al hospital para la sesión de fisioterapia del mediodía, encontró a Javier con una expresión sombría que no había visto en semanas. Él estaba posicionado en la silla de ruedas de frente a la ventana, observando la ciudad con una intensidad perturbadora. «Buenos días, señor Almeida. ¿Cómo están las sensaciones en las piernas hoy?», preguntó Mariana, organizando su equipo con la eficiencia que había desarrollado a lo largo de los meses de tratamiento. «Mariana, hoy despedí a tu madre», dijo Javier sin volverse, dejando que la bomba explotara en el ambiente como una granada emocional. El silencio que siguió fue tan profundo que Mariana pudo escuchar su propio corazón latiendo descompasado. Se detuvo de organizar los equipos y lo miró con una expresión que mezclaba shock, dolor y una rabia fría que él jamás había visto en sus ojos marrones. «¿Qué?», susurró ella, como si no estuviera segura de haber oído correctamente. «Escuchaste bien, doña Concepción ya no trabaja para mí. Recibirá solo lo que la ley exige y nada más». Javier finalmente se volvió para mirarla, forzándose a mantener la expresión impasible a pesar de la tormenta emocional que sentía en el pecho. Mariana se sentó lentamente en la silla al lado de la cama, como si sus piernas hubieran perdido la capacidad de sostenerla. «¿Por qué?». «Mi madre ha trabajado para usted durante 20 años. Nunca faltó, nunca robó nada, nunca desrespetó a nadie». «No necesito justificar mis decisiones empresariales a empleados», respondió Javier, cada palabra saliendo de su boca como fragmentos de vidrio que cortaban su propia garganta. La transformación en la expresión de Mariana fue gradual, pero devastadora. La compasión que siempre mantenía en los ojos cuando lo miraba fue reemplazada por una frialdad profesional que lo heló hasta los huesos. Ella se levantó, guardó su equipo en la mochila con movimientos mecánicos y se dirigió hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó Javier, sintiendo el pánico crecer en su pecho. «A casa, a cuidar de mi madre, que hoy perdió el empleo que sustentaba a nuestra familia durante 2 décadas», respondió Mariana sin volverse. «¿Y mi tratamiento? ¿Vas a abandonar el tratamiento?». Su voz salió más desesperada de lo que pretendía. Mariana se detuvo en la puerta y se volvió lentamente para mirarlo. «Señor Almeida, soy una profesional. Volveré mañana para continuar su tratamiento. Pero quiero dejar algo muy claro. Si usted no readmite a mi madre y le paga un salario justo por los 20 años de servicios prestados, revelaré a toda la prensa de la Ciudad de México cómo el poderoso empresario Javier Almeida humilla y descarta a las personas que dedicaron sus vidas a servirlo. No harías eso. Sería el fin de tu carrera», desafió Javier. Pero su voz tembló ligeramente. «Pruébame», dijo Mariana con una determinación que él reconocía. Era la misma fuerza interior que le había permitido salir de Iztapalapa y convertirse en una fisioterapeuta respetada. «Mi madre me enseñó que hay cosas más importantes que el dinero o la carrera. La dignidad es una de ellas».
Después de que Mariana salió, Javier se quedó solo con el peso abrumador de su propia crueldad. Intentó justificar para sí mismo que había sido solo una prueba, una forma de descubrir cuáles eran las verdaderas motivaciones de ella. Pero la verdad que intentaba esconder de sí mismo era más compleja. Estaba enamorado de Mariana y aterrorizado con esa vulnerabilidad emocional que nunca había experimentado. Durante la tarde, llamó a Sandra 3 veces, intentando cancelar el despido de doña Concepción, pero siempre colgaba antes de completar la orden. Estaba dividido entre el orgullo que le impedía admitir su error y el terror de perder a Mariana por causa de su propia estupidez. Aquella noche, Javier no logró dormir. Se imaginó a doña Concepción llegando a casa y contándole a Mariana sobre el despido inesperado. Pensó en la humillación que aquella mujer digna debió haber sentido, en la inseguridad financiera que había creado para una familia que ya enfrentaba tantas dificultades. Alrededor de las 3 de la madrugada tuvo una revelación devastadora. Se había convertido exactamente en el tipo de hombre que su abuela Benita había intentado impedirle ser décadas atrás. Un hombre que usaba su poder para herir a personas inocentes, que trataba a los seres humanos como piezas desechables en sus juegos de ego. A la mañana siguiente, Mariana llegó al hospital puntualmente a las 9, pero había algo diferente en su postura. Ella saludó a Javier con frialdad profesional y comenzó la sesión de fisioterapia sin las conversaciones cálidas que se habían vuelto parte esencial del tratamiento. Mariana, sobre ayer, comenzó Javier, tratando de encontrar palabras para una disculpa que nunca había aprendido a formular adecuadamente. Prefiero no hablar sobre asuntos personales durante el tratamiento, señor Almeida, interrumpió ella, aplicando los electrodos de estimulación eléctrica con movimientos precisos pero carentes de la delicadeza habitual. Durante toda la sesión, Javier notó que algo fundamental había cambiado. Mariana ya no susurraba sus oraciones durante el masaje, no aplicaba el aceite de copaiba con el cariño especial de antes. Lo trataba con competencia médica impecable, pero había perdido la dimensión humana que hacía posibles sus avances milagrosos. Y cuando ella probó la movilidad de sus piernas, Javier descubrió algo aterrador. Sin la energía espiritual que Mariana ponía en el tratamiento, sus movimientos habían retrocedido. Los músculos estaban más rígidos. La sensibilidad había disminuido y apenas podía mover los dedos de los pies que la semana anterior bailaban siguiendo su voluntad. «Mariana», dijo él cuando ella se preparaba para irse, «mis movimientos han empeorado. ¿Qué está pasando?» Ella se detuvo en la puerta y lo observó con una mirada que mezclaba tristeza y una sabiduría que él comenzaba a comprender. «Señor Almeida, mi abuela siempre decía que la verdadera curación solo ocurre cuando hay amor involucrado. Sin amor, sin compasión, sin humanidad, la medicina es solo una técnica fría que puede aliviar síntomas, pero nunca cura completamente». Aquella noche, Javier finalmente entendió la lección que doña Concepción y Mariana habían intentado enseñarle. Podía comprar servicios médicos, pero no podía comprar la devoción, el cariño y la energía espiritual que hacían posibles los verdaderos milagros. Y si quería recuperar no solo el movimiento de sus piernas, sino también la posibilidad de ser amado de verdad, tendría que aprender a pedir perdón y admitir que estaba equivocado. La primera semana de agosto trajo una confesión que cambiaría para siempre la percepción que Javier tenía sobre destino, coincidencias y el poder de las conexiones espirituales que trascienden el entendimiento racional.
Era un jueves lluvioso, 5 de agosto, cuando Mariana finalmente decidió revelar el secreto que había guardado durante meses, impulsada por la necesidad de hacer que Javier comprendiera la verdadera dimensión de lo que estaba sucediendo entre ellos. Habían pasado 2 semanas desde el episodio del despido de su madre, 2 semanas durante las cuales Javier había readmitido a doña Concepción con un aumento de salario del 40% y una disculpa formal que le costó más a su orgullo que cualquier transacción financiera de su vida. Las sesiones de fisioterapia habían recuperado la atmósfera de cooperación y confianza mutua. Y los movimientos de Javier volvieron a progresar cuando Mariana reanudó sus oraciones silenciosas durante los tratamientos. «Javier», dijo Mariana aquella mañana, tras concluir una sesión particularmente productiva, en la que él había logrado flexionar ambas piernas y sostener su propio peso por algunos segundos, «necesito contarte algo que he estado guardando durante meses». Había algo en la seriedad de su tono que hizo que Javier dejara de celebrar los progresos físicos y prestara atención total a la fisioterapeuta que se había convertido en mucho más que una profesional en su vida. «¿Qué es, Mariana?» Ella se sentó en la silla al lado de la cama del hospital, organizando mentalmente las palabras que sabía que podían sacudir las estructuras racionales que él aún intentaba mantener. «Siempre supe quién eras desde el primer día que pisaste este hospital. Sabía que eras el jefe de mi madre, sabía sobre tu temperamento, sobre tu reputación, sobre todo». Javier la miró con una mezcla de sorpresa y traición que ella pudo ver creciendo en sus ojos. «¿Sabías? ¿Durante todos estos meses me mentiste?» «No mentí, solo no revelé toda la verdad», continuó Mariana, manteniendo la calma a pesar de ver la tormenta emocional formándose en su rostro. «Pero hay algo más importante que necesitas saber. La razón por la cual acepté tratarte no tuvo nada que ver con dinero o carrera profesional. Entonces, ¿fue venganza? ¿Una forma de vengarte del hombre que explotaba a tu madre?» La voz de Javier estaba cargada de un dolor que iba más allá de la traición. Era el dolor de alguien que había aprendido a confiar nuevamente y descubría que tal vez había sido engañado. Mariana movió la cabeza lentamente. «En los últimos 2 meses de la vida de mi abuela, ella comenzó a tener visiones muy vívidas durante la noche. Se despertaba hablando sobre un hombre poderoso que había perdido el camino, sobre un accidente que lo dejaría paralítico, sobre cómo yo sería llamada para curarlo». Javier quedó en silencio, procesando la información con la mente analítica que siempre había usado para resolver problemas empresariales complejos. «¿Visiones? Mariana, ¿estás hablando en serio?» Ella describía detalles específicos. Un hombre de ojos marrones que conducía coches caros, que vivía en un ático en la región de Paseo de la Reforma, que trataba a los empleados con desprecio, pero que en el fondo era solo un niño perdido que había olvidado de dónde venía, continuó Mariana, observando el impacto de sus palabras en el rostro de él. «Mi abuela decía que se llamaba Rodrigo y que lo reconocería porque tendría el mismo olor de su infancia, copal y tierra mojada». «Eso es imposible», murmuró Javier, pero su voz no llevaba convicción. Durante los meses de convivencia con Mariana, había experimentado demasiadas coincidencias para descartarlas como mero azar. Ella me hizo prometer que cuando encontrara a ese hombre, lo ayudaría no solo a caminar de nuevo, sino a recordar quién era antes de que el orgullo endureciera su corazón. Mariana se levantó y caminó hasta la ventana, observando la lluvia que comenzaba a caer sobre la Ciudad de México. «Por eso acepté su caso cuando el doctor Martínez me buscó. Por eso no desistí cuando tú me tratabas mal.
Por eso seguí orando por ti todas las noches. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de la lluvia, golpeando el cristal y por el bip constante de los equipos médicos. Javier intentaba procesar racionalmente lo que había oído, pero su mente lógica entraba en conflicto con experiencias que había vivido en los últimos meses, los recuerdos recuperados de su infancia, la sensación de protección que sentía durante las oraciones de Mariana, los progresos médicos inexplicables. Mariana, ¿esperas que crea que tu abuela previó mi accidente? ¿Que sabía que tú serías mi fisioterapeuta?, preguntó él, luchando contra una creciente sensación de que estaba siendo envuelto por fuerzas que no comprendía. Mi abuela siempre decía que Dios trabaja a través de personas comunes para realizar cosas extraordinarias, que a veces lo que llamamos coincidencia es solo su forma de escribir derecho por líneas torcidas, respondió Mariana, volviendo a sentarse a su lado. Ella me enseñó que algunas personas entran en nuestras vidas no por azar, sino porque tienen una misión específica que cumplir. Javier cerró los ojos, permitiendo que las implicaciones de esa revelación se asentaran en su mente. Si Mariana estaba hablando la verdad, significaba que toda su vida, el éxito empresarial, la arrogancia, el accidente, el encuentro con ella, formaba parte de un plan mayor que trascendía su comprensión limitada. ¿Y cuál sería mi misión, según tu abuela?, preguntó él, abriendo los ojos para encontrar la mirada serena de Mariana. Aprender humildad, aprender que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de servir y amar. Aprender que el verdadero poder se usa para elevar a otros, no para humillarlos, explicó ella, colocando suavemente las manos sobre las de él. Mi abuela decía que tenías un buen corazón escondido bajo capas de orgullo y que el accidente sería una oportunidad para redescubrir ese corazón. En ese momento, Javier tuvo una revelación que lo golpeó como un rayo. Durante los últimos 5 meses, desde el accidente, había sido más feliz que en los 20 años anteriores. A pesar de la silla de ruedas, a pesar de las limitaciones físicas, a pesar de la humillación inicial, había descubierto una paz interior que el dinero nunca le había proporcionado. Mariana, dijo él, con la voz entrecortada por la emoción, si tu abuela realmente vio todo esto, también vio cómo va a terminar. Mariana sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa que iluminó toda la habitación del hospital como un rayo de sol atravesando nubes oscuras. Ella te vio caminando de nuevo, pero no solo físicamente, te vio caminando por un camino de rectitud, rodeado de personas que te aman por lo que eres, no por lo que posees. Esa tarde, Javier pidió ser llevado a la capilla del hospital, un espacio ecuménico que frecuentaba solo para ceremonias sociales obligatorias. Por primera vez en décadas, se arrodilló ante el altar, una hazaña física que aún requería un esfuerzo considerable, y trató de rezar de verdad. Doña Benita, susurró en el silencio sagrado de la capilla, sintiéndose ligeramente ridículo pero incapaz de detenerse. Si realmente orquestaste todo esto, si realmente hay algo más grande que mi orgullo trabajando aquí, ayúdame a ser digno de la segunda oportunidad que estoy recibiendo. Y cuando se levantó, apoyado en la silla de ruedas, pero sosteniendo su propio peso con las piernas que lentamente volvían a la vida, Javier sintió por primera vez en su existencia adulta algo que había perdido en la infancia, la sensación de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer, conectado a un propósito mayor que su éxito individual. A la mañana siguiente, Mariana encontró a un Javier diferente, más sereno, más receptivo, más dispuesto a aceptar que existían misterios en la vida que la razón sola no podía desentrañar, y cuando ella comenzó la oración susurrada que acompañaba la sesión de fisioterapia,
Por primera vez, él se unió a ella, repitiendo las palabras que su abuela Benita le había enseñado décadas atrás y que su alma finalmente estaba lista para aceptar. El 10 de diciembre llegó con la magia transformadora del final de año, trayendo consigo la proximidad de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y una invitación que representaría el punto de inflexión definitivo en la jornada de Javier Almeida. Era un viernes 10 de diciembre, cuando Mariana hizo la invitación que él jamás imaginó recibir: participar en la tradicional festividad religiosa en Iztapalapa, como miembro de la comunidad, no como visitante ilustre o benefactor condescendiente. Javier, dijo Mariana tras una sesión de fisioterapia en la que había logrado caminar 50 metros apoyado solo en un bastón, la comunidad de Iztapalapa celebra a Nuestra Señora de Guadalupe el próximo sábado. Me gustaría que vinieras con nosotros. La pregunta lo tomó completamente desprevenido. En los 8 meses desde el accidente, Javier había aprendido a caminar de nuevo, primero con muletas, luego con bastón y ahora casi sin apoyo. Pero la idea de entrar en un barrio popular, de participar en una celebración religiosa popular, de estar entre personas que siempre había considerado diferentes a él, aún lo aterraba de maneras que no podía comprender completamente. Mariana, yo no sé si sería apropiado. Soy un empresario conocido, podría causar incomodidad, respondió él, buscando excusas que sonaran razonables, pero que en realidad enmascaraban sus miedos más profundos. ¿Incomodidad para quién? ¿Para ti o para nosotros?, preguntó ella. La franqueza directa que había aprendido a usar cuando intentaba esconderse detrás de justificaciones sociales. Javier dudó, reconociendo que había sido atrapado en su propia cobardía, disfrazada de consideración. Para mí, creo, nunca he estado en una comunidad como la tuya. Entonces, es hora de conocer el lugar de donde vengo, el lugar donde todavía vivo, el lugar donde tu madre tuvo el privilegio de crecer junto a mí, dijo Mariana, usando intencionalmente la palabra privilegio para resaltar el prejuicio implícito en su excitación. Ese fin de semana, Javier tomó una decisión que sorprendió incluso a él mismo. Despidió al chofer, despidió el auto blindado, despidió la seguridad privada y condujo su propio coche, un sedán discreto que había comprado recientemente para ocasiones en las que no quería llamar la atención, hasta Iztapalapa. El viaje de 45 minutos desde el Hospital Ángeles hasta la periferia de la Ciudad de México fue un recorrido a través de mundos completamente diferentes. A medida que se alejaba del centro económico de la ciudad, las amplias avenidas daban paso a calles estrechas, los edificios espejados eran reemplazados por casas simples de ladrillo, y el movimiento ordenado del tráfico central se transformaba en el ritmo más humano y caótico de la vida comunitaria. Cuando llegó a la dirección que Mariana había proporcionado, una casa de 2 pisos pintada de azul claro en una calle asfaltada pero sin aceras, Javier sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. Era la primera vez en su vida adulta que pisaba una comunidad de la periferia, y todo lo que veía contradecía los estereotipos que había construido a lo largo de los años. Mariana lo recibió en la puerta usando un vestido blanco simple, como dictaba la tradición de la fiesta, con un pañuelo azul en el cabello y una expresión de alegría genuina que rara vez veía durante las sesiones hospitalarias. «Viniste», dijo ella, y había algo en su voz que mezclaba sorpresa y orgullo. «Dije que vendría», respondió Javier, notando que su propia vestimenta casual, una camisa de vestir discreta y pantalones de lino, aún lo hacía parecer excesivamente formal en comparación con la ropa simple pero digna de los otros participantes de la fiesta. Doña Concepción apareció en la puerta junto a su hija,
y Javier sintió una ola de vergüenza al recordar cómo había tratado a esa mujer que ahora lo recibía con hospitalidad genuina, a pesar de todo lo que había sucedido. «Bienvenido a nuestra casa, señor Almeida», dijo ella, con la dignidad simple que había mantenido durante 20 años de trabajo doméstico. «Señora Concepción, yo quiero pedirle nuevamente disculpas por lo que sucedió en julio. Fue imperdonable», dijo Javier, quitándose instintivamente un sombrero que no estaba usando, como si el gesto pudiera expresar el respeto que intentaba demostrar. «Ya está perdonado y olvidado. Hoy es día de fiesta, no de rencores», respondió Concepción con una sonrisa maternal que lo desarmó completamente. La procesión comenzó en la pequeña plaza central de la comunidad, donde alrededor de 300 personas se reunían anualmente para honrar a Nuestra Señora de Guadalupe. Javier observó fascinado la organización espontánea de la celebración: familias enteras vestidas de blanco, niños llevando flores, ancianas liderando canciones religiosas, jóvenes ayudando a cargar el anda de la santa. «Nunca he participado en una procesión», confesó Javier a Mariana, mientras caminaban lado a lado por las calles de la comunidad. «Mi abuela decía que caminar en procesión es como orar con los pies. Cada paso es una meditación, cada metro recorrido es un acto de fe», explicó Mariana, observando cómo él absorbía cada detalle de la celebración, con la atención de alguien que descubre un mundo completamente nuevo. Durante la caminata de 2 horas por las calles de Iztapalapa, Javier experimentó sensaciones que no sentía desde la infancia en la granja de su abuelo. El sentido de comunidad, la alegría compartida, la fe expresada sin vergüenza o intelectualización excesiva. Personas que apenas lo conocían lo saludaban con naturalidad. Niños corrían a su alrededor sin miedo o reverencia exagerada, y comenzó a comprender que había algo profundamente curativo en la simplicidad de esas interacciones humanas. El momento más transformador llegó cuando la procesión se detuvo en la pequeña capilla de San Benito, el mismo santo que Mariana invocaba en sus oraciones durante los tratamientos. El sacerdote local, un hombre joven que había crecido en la propia comunidad, invitó a todos los presentes a arrodillarse para un momento de oración colectiva. Javier dudó por un instante, consciente de que arrodillarse públicamente en una capilla de la periferia sería algo que jamás había imaginado hacer. Pero mirando a su alrededor y viendo a cientos de personas, trabajadores, amas de casa, niños, ancianos, unidas en un momento de fe genuina, lentamente se arrodilló sobre el frío suelo de la capilla. Fue allí, arrodillado junto a Mariana en una pequeña iglesia de la periferia, que Javier Almeida finalmente comprendió lo que su abuela Benita había intentado enseñarle décadas atrás: que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en la capacidad de conectarse genuinamente con otros seres humanos, que el verdadero poder no era el poder de dominar, sino el poder de servir, que la curación más importante no era la de sus piernas, sino la de su alma endurecida por el orgullo. Cuando se levantó de la oración, tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas de gratitud por todo lo que había perdido y todo lo que había encontrado. Miró a Mariana y vio que ella también lloraba, no de tristeza, sino de la profunda alegría de quien había sido testigo de una transformación milagrosa. «Mariana», susurró él mientras salían de la capilla bajo el cielo estrellado de diciembre, «ahora entiendo lo que tu abuela quería decir sobre encontrar el camino de regreso a casa». Y cuando ella sonrió en respuesta, Javier supo que finalmente había encontrado no solo la curación para sus piernas, sino la respuesta a una búsqueda que ni siquiera sabía que estaba haciendo durante toda su vida adulta. La búsqueda de una forma de amar y ser amado que no dependiera de dinero, poder
o estatus social, sino solo del coraje de ser vulnerable y genuino ante otros corazones humanos. Esa noche, conduciendo de regreso a su penthouse en el Paseo de la Reforma, Javier sabía que su vida había cambiado irrevocablemente, no solo porque podía caminar de nuevo, sino porque había aprendido a arrodillarse con verdadera humildad ante los misterios de la fe, del amor y de la comunión humana.